Lo tenemos en el teléfono, estamos conectados con Adrián Albor, que es abogado, que es el abogado, bueno, usted lo conoce, lo conocemos, y por suerte, creo yo, es abogado de Alesia Abaigar. Adrián, gracias por atendernos, ¿qué tal? Buen día. No, por favor, siempre es un gusto, Barra, y te agradezco las generosas palabras. Bueno, Adrián, ¿en qué está lo de Alesia? ¿Nos contás un poquito su condición ahora personal, particular? Más allá, después hablamos de la cuestión legal. ¿Está en un calabozo? ¿Cómo la tienen? Está en el penal de Ezeiza, sí, claramente esperando la resolución de su situación procesal, algo que generalmente no se espera en un penal. Se espera en una alcaldía, en otros espacios, en otros lugares. Claro. En el caso de ellas, recordemos que esto mismo hizo Patricia Bullrich con las protestas, ¿no?, de los miércoles de los jubilados. Inmediatamente nos enterábamos por la prensa que los 30 y pico de detenidos, 34 detenidos que tenía Servini de Cubría, habían sido rápidamente llevados a Marcos Paz y a Ezeiza. Esto es algo que es una operación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Patricia Bullrich, y la prensa, alguna prensa, no quiero ser injusto, que lo que busca es desalentar la protesta social. Cuando uno ve que al que protesta le pegan un garrotazo, la piensa dos veces antes de salir a manifestarse. Claro, sí. ¿De qué la acusan a Alesia, Adrián? Bueno, realmente cuesta... Porque debería haber un delito, ¿no? Si vos te mandan a Ezeiza, porque algún delito hay, por lo menos a comprobar un delito. Uno trata de ser respetuoso con la magistratura, pero realmente cuando ve una calificación legal que es un imposible, y hay una doble vara también entre los dichos del presidente. Concretamente, los hechos que se le atribuyen a Alesia consisten en haberle tirado bosta en la vereda de la casa a Milei y haber puesto un pasacalle que dice: acá vive la mierda de Milei, de Espert. Acá sí vive la mierda de Espert. Y vive ahí la mierda de Espert. Efectivamente, bueno, esto nos remonta a los scratches en época en la que no había justicia por los casos de la dictadura, donde los manifestantes por lo menos hacían saber a los vecinos que tenían en el barrio a un genocida. Ahora, esto no constituye ningún delito. ¿Cómo lo ha calificado prima facie la jueza Arroyo Salgado? Como instigación a la violencia colectiva. Ah, ok, mirá qué lindo, está bien. Te doy un ejemplo de instigación a la violencia colectiva real. Sí. Imagínate una cosa imposible, ¿no? Como que un presidente de un país diga que va a perseguir a los zurdos hasta el último rincón del mundo, que manda a temblar a los zurdos. Imagínate si pasara algo así. Eso sería claramente un delito de instigación a la violencia colectiva, sobre todo si con ello se consigue que, por ejemplo, en la provincia de Mendoza se persiga y se agreda a investigadores del CONICET. No sé si recordás el episodio. Claro, eso es instigación a la violencia colectiva y que además el delito se comete por el solo instigar. En ese caso ha conseguido que la violencia se concrete. Poner un cartel de acá vive la mierda de Espert y tirarle mierda en la vereda no constituye instigación a la violencia colectiva. Ok, sería una contravención, ¿no? Porque ensuciarle la vereda a alguien o ese tipo de cosas, o colgar un pasacalle donde no se puede, serían contravenciones municipales o algo así. Efectivamente, son ilicitudes menores que las municipalidades se reservan para sí, los partidos, lo que en su momento en la ciudad de Buenos Aires había sido el código de convivencia, no me escribas la pared,
no me tires basura fuera del tacho, Claro. tonterías de esa naturaleza, que tienen penas simbólicas, ¿no? Una multa de 250 pesos. Claro. Albor, si el Poder Judicial funcionara de manera más o menos lógica en este país, con un poco de seriedad, Arroyo Salgado podría estar acusada de secuestro o algo así, ¿no? Yo tengo la convicción, perdóname Barra, discúlpame. No, nada, quería terminar esa idea, ¿qué es eso? Sí. Bueno, porque la verdad que me mandar Ezeiza a una persona que lo que hizo fue ensuciar una vereda y poner un pasacalle de acá vive la mierda es Esper, parece un secuestro, parece una cosa que no tiene nada que ver con la legalidad, parece más bien ilegal. Históricamente las Fuerzas Armadas fueron el perro guardián de la oligarquía y de las clases hegemónicas. Merced a las políticas de memoria, verdad y justicia, no hay hoy ni un general ni un cabo primero que se le ocurre hacer un golpe de Estado, porque sabe que aunque pasen 40 o 50 años, van a terminar muriéndose con el traje a rayas, sentados en un inodoro detrás de las rejas. Ese rol que tenían antes las Fuerzas Armadas, hoy lo tiene un importante sector del Poder Judicial. Tengo para mí que cuando vuelva la democracia, cuando vuelva la república, cuando vuelva el Estado de Derecho, corresponde hacer una gran CONADEP del lawfare, y que todos aquellos jueces que, abusando de ese magnífico poder que tienen, lo que hicieron fue perseguir manifestantes y perseguir opositores políticos, van a tener el justo castigo que merecen. Yo pensaba también, ¿no? Que más todavía, Albor, perdón, no es que te quiera corregir, pero si no se hace una limpieza real del Poder Judicial, no vamos a tener democracia. Porque no se puede gobernar democráticamente con un poder judicial que se comporta como vos decís, como se comportaban antes los militares. Entonces te agarran y te meten preso al que se les ocurre, y te sueltan también, porque también es eso, ¿no? Porque uno se olvida. Nosotros convivimos con delincuentes súper pesados que están todos libres y encumbrados. Sin ninguna duda, Barra. Y claramente necesitamos un brazo férreo en esto. No podemos... el lawfare no es algo que se haya inventado en los últimos años. Jesucristo fue víctima. No soy una persona religiosa, pero si vamos a hacer un análisis, Jesucristo sufrió un falso juicio y su pena de muerte. Claro. A Sócrates lo obligaron a beber la cicuta. Un día Sócrates no se tiene que tomar la cicuta. Un día hay que pudrirla. Y no vamos, del laberinto se sale por arriba. No vamos a solucionar esto con buenos modales. Realmente la Argentina tiene que entrar, no quiero parecer un discurso de barricada, pero tenemos que entrar en una fase revolucionaria, porque así como, viste, el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica, sí. El pueblo recupera su país, pero los Boers le dejan una constitución que le da todo el poder a los Boers. Y acá es lo mismo, acá tenemos una oligarquía enquistada en el Poder Judicial que te dice que la ley que hacen los representantes del pueblo, que fueron votados, es inconstitucional. Y son capaces de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, como hizo Fipe cuando se quedó en el cargo después de que se le pasó la edad constitucional. Claro. O sea, no tienen límites. Entonces, esto tenemos que ponerle un fin, y no podemos retroceder. Cuando en su momento quisimos democratizar la justicia, lamentablemente terminamos reculando. Sí. Lamentablemente durante el gobierno de Alberto, que fue realmente tibio en este aspecto, que estaba a tiro de decreto de volver a instalar la ley de medios que la misma Corte Suprema había dicho que era constitucional. No se hizo. Entonces, realmente yo quiero para el 2027 al más revolucionario de los peronistas. A ese voy a votar. No quiero más tibios, no quiero más tibieza. Nosotros somos la barbarie, supuestamente, ¿no? Sí. Y cuando llegamos al gobierno somos más civilizados que el más civilizado de los conservadores.
Me haces acordar algo que yo siempre menciono, a Eve de Bonafini. A Eve, ¿te acordás con el macrismo que la persiguieron, la querían meter en cana? Sí, sí. Y un día el juez, no me acuerdo el nombre ahora, la llama a indagar, para indagarla. Ariel Lijo. Ariel Lijo, mirá. Y Eve declaró, y yo en ese momento me pareció que Eve estaba equivocándose diciendo una barbaridad. Eve dijo que se mete la indagatoria en el orto, así. Y no fue. Y eso frenó no solo al juez Lijo, sino que creo que frenó toda una movida que venían con mucho entusiasmo a hacer el macrismo, que hubiera sido mucho más fuerte. Digo esto porque estoy de acuerdo con que a veces no... Porque ¿qué pasa? Vos entonces tenés un juez que se comporta como un barra brava y vos agarras y haces demandas en el mismo juzgado. Somos unos giles. Sí, sí. Del laberinto se sale por arriba. También recordarás el episodio cuando también se declaró la inconstitucionalidad de la Constitución para que Hayton de Nolasco siguiera siendo jueza de la Corte, y a las 2 semanas de que Macri no apeló el fallo, sale el 2x1 a los genocidas. Esas casualidades de la vida, ¿no? Que sí. Si uno fuera mal pensado pensaría que todo esto estaba orquestado. Bueno, pero Rosati se hace del ¿cómo se llama? Que es presidente de la Cámara esa, el Consejo de la Magistratura. Porque sí, se pone él mismo. Se pone el mismo y deroga una ley que tenía 16. Bueno, volvamos a Alesia, a ver cómo viene eso, cómo la ves. Hay una violación absoluta del derecho de defensa. Tanto el doctor Germanos como yo, que somos los defensores, no estamos pudiendo acceder a las constancias de la causa. No se nos permite ver la causa. Esto es una cosa increíble. Están vencidos todos los plazos del secreto de sumario y nos siguen afectando el derecho de defensa. Nosotros desconocemos cuáles son los elementos por los cuales se mantiene privada de la libertad a nuestra defendida. Durante el fin de semana presentamos un pedido de prisión domiciliaria para que mientras se sustancia la apelación en la Cámara de Apelaciones, que ya tenemos fecha también para presentar el memorial del pedido de excarcelación, pedimos que lo espere por lo menos en el domicilio y argumentamos cuestiones relacionadas con la salud. Esto recién hoy la jueza le da tratamiento, manda un pedido de informes para resolver esto, que realmente es una pericia que está medio dirigida. Vamos a hacer planteos al respecto porque vos no podés preguntar si puede ser tratada adecuadamente intramuros, porque el servicio penitenciario siempre te dice que sí. Tengas la enfermedad que tengas, siempre te dice que sí. Entonces ya sabemos que es una mentira, porque el servicio penitenciario pierde todo el tiempo habeas corpus por no darle tratamientos y medicación a los presos, ¿no? Entonces ya sabemos que está cumpliendo con la formalidad, pero para denegarle también esto. Ciframos alguna esperanza en la Cámara de Apelaciones, que tiene jueces probos, jueces que no se someten al poder político de turno, y entendemos que ahí podemos tener alguna posibilidad, porque de lo que estamos hablando es de algo que no es delito, ¿no? Y si lo comparamos con los funcionarios que realmente instigan a la violencia colectiva, esto parece una joda. Esto no tiene nada. Estamos ante un gobierno que instala un programa de miseria planificada que nos lleva a la pobreza todos los días, que nos lleva a la desocupación mientras sostienen viva la libertad y que está mejorando las cosas. No sé realmente si viven en Narnia, no salen a la calle, no sé con qué se informan con el diario de Irigoyen, y eso genera protesta social. La protesta social vos la podés satisfacer o la podés reprimir. Este gobierno ha decidido reprimir, y la represión de la protesta social viene de la mano de la persecución judicial de los que protestan. Y cierra todo el círculo. Yo realmente no la tenía a Arroyo Salgado como participando de estas maniobras. Me resulta, me ha asombrado que haya calificado los hechos como lo hizo. Esperemos que recupere el buen tino en algún momento. Ahora ella tiene que resolver, ya tomó la indagatoria, tiene que resolver la situación procesal. La salida que ella podría darle a todo esto es dictar una falta de mérito, un sobreseimiento o un procesamiento sin prisión preventiva. Cualquiera de las tres cosas podrían desactivar esto que ella misma generó. Yo te decía hace un rato lo del 2x1 a los genocidas.
Recordemos que la Corte Suprema tuvo que recular cuando el pueblo salió masivamente a la calle a decirle no queremos 2 por 1 los genocidas, y tuvieron que revocar su fallo ellos mismos, una cosa sin precedentes en la historia judicial argentina. Ellos se mueren de miedo con el pueblo en la calle. Los primeros días de un gobierno peronista se mueren de miedo a ver qué les va a pasar. Y realmente nosotros no estamos hablando de nada más que la justicia. Vos no podés utilizar la Constitución para justificar que le vas a hacer daño al pueblo. Y tenemos una Constitución que se aplican solamente las partes que le sirven a los poderosos. La parte donde dice que los trabajadores tienen participación en la ganancia de las empresas, control de la producción y colaboración con la dirección, no se cumple nunca. Y eso está en la Constitución desde hace 70 años. Albor, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros, te mandamos un abrazo y bueno, estamos en contacto, esperemos que todo esto se solucione lo antes posible. Un abrazo grande, es un gusto, soy oyente del programa y realmente me da un placer enorme charlar con vos, querido. Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Adrián Albor, que es el abogado de Alesia Abaigar, de secuestrada, podemos decirlo así, pero no sé cómo se dice cuando tenés a alguien encerrado sin que la ley participe de ese encierro, ¿eh?